Medir es comparar contra patrones. Desde comparar la longitud de la mano contra una regla, hasta determinar el tamaño del universo empleando la velocidad de la luz, todo se basa en la comparación. Este proceso que parece tan simple, depende de muchos factores. Las personas u operarios que manejan los instrumentos que llevan incorporados complejos cálculos matemáticos, más otros más que debe hacer el operario teniendo en cuenta las condiciones ambientales que pueden afectar la calibración de su instrumental, para dar cuenta de una serie de acuerdos de la comunidad científica sobre lo que es una buena medida. De esta manera, al menos debemos estar de acuerdo que la medición es un proceso complejo y que lleva implícita una serie de incertidumbres que también deben expresarse de manera evidente. Todo esto es estudiado por una rama de la física llamada la metrología, la cual afecta al comercio, por ejemplo, en medidas de toneladas de mercancías que se compran y se venden. También afecta a la política, ya que los gobernantes deben vigilar que las cantidades de bienes y servicios que se importan y exportan estén balanceadas. Pero también afecta a la vida cotidiana, desde la determinación de la masa de carne que vamos a comprar o el volumen de agua que consumimos cada mes. Y todo esto está permeado por la tecnología. Cambios que parecen tontos, como expresar un mismo valor numérico en diferentes sistemas de unidades, puede ocasionar fallos en satélites o accidentes aéreos que pueden cobrar vidas o millones de dólares. Por lo que la metrología es un asunto serio. Más aún, los científicos que conciben las matemáticas como la única manera de conocer algo satisfactoriamente deberán emplear la metrología para poder convertir una medición natural en un valor numérico. No es gratuita la expresión. Poesía, política, son patrañas. Las matemáticas son lo que más se acerca a la palabra de Dios en persona. Algo parecido se le adjudica a Galileo. La medición se basa en cuatro conceptos fundamentales: valores, magnitudes o dimensiones, unidades y patrones. El valor es el número que asociamos a una medida, el cual por sí solo no significa nada, pues, por ejemplo, 70 pueden ser metros, peras, manzanas, frijoles, etc., por lo que solo adquiere significado cuando se lo asocia a una unidad, por ejemplo, el kilogramo. La medida 70 kilogramos implica una comparación que fue 70 veces más grande de algo que se quería medir o comparar, o sea, el patrón. Es decir, una propiedad de la sustancia a la cual llamamos, en este caso, masa no específica, la cual debe compararse en última instancia contra un patrón físico que define cuán masivo es un kilogramo y se asegura que el kilogramo que medimos, por ejemplo, en Colombia, sea el mismo kilogramo que se mide en Francia. En la actualidad, para esto se emplea algo llamado el prototipo internacional del kilogramo, que se almacena celosamente en la ciudad de Sèvres, en Francia. Sin embargo, en los últimos años se espera encontrar un nuevo patrón internacional para el kilogramo, uno que no dependa de un único kilogramo patrón físico concreto en una ciudad específica. Los patrones de medición son en esencia acuerdos arbitrarios estandarizados por colectivos de los cuales solo dos sobreviven al día de hoy y son llamados el Sistema Imperial Británico y el Sistema Internacional de Unidades o SI. La mayoría de los países usan el sistema internacional, con la única excepción importante, Estados Unidos, para la mayoría de las aplicaciones. Sin embargo, aún en Estados Unidos, los científicos deben emplear el sistema internacional para poderse comunicar con los científicos del resto del mundo. El sistema internacional define magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales son aquellas que no pueden obtenerse como múltiplos combinatorios de otras unidades, y en la actualidad se definen 7: la distancia,
simbolizada generalmente con una X cursiva, la masa no específica, simbolizada generalmente como una M cursiva, el tiempo, simbolizado con una T cursiva, la corriente eléctrica, simbolizada con una I cursiva, la temperatura, simbolizada con una T mayúscula cursiva, la intensidad luminosa, que puede ser simbolizada dependiendo de la fuente como una R mayúscula o una J mayúscula, ambas cursivas, y la masa específica, que depende del tipo de sustancia pura que estemos manejando, que se simboliza como una N cursiva. Cada una de las 7 dimensiones o magnitudes fundamentales está asociada a unidades y patrones. En esta lección nos enfocaremos exclusivamente en las unidades, siendo para las 7 magnitudes fundamentales las siguientes: metro, símbolo M; kilogramo, símbolo kg; segundo, símbolo S minúscula; amperio, símbolo A mayúscula; Kelvin, símbolo K mayúscula; candela, símbolo C de minúsculas; y el mol, que se simboliza como mol. Escritas a mano, los símbolos de las magnitudes se escriben más grandes y en cursiva, mientras que los símbolos de las unidades se escriben más pequeño y no en cursiva. La diferencia entre el símbolo de magnitud y el símbolo de unidad recaerá dependiendo de si lo escribe a mano o con un procesador de texto. Adicionalmente, tenga en cuenta las siguientes reglas. La ortografía de los símbolos es absoluta. Si es una mayúscula, no puede alterarse a minúscula y viceversa. La única excepción es la unidad derivada del volumen llamada litro, que puede expresarse como minúscula o mayúscula dependiendo del contexto. Generalmente se escribe mayúscula cuando está la unidad sola sin modificadores decimales, y se emplea la minúscula cuando se está asociada a un modificador, por ejemplo en mililitro. La unidad de temperatura, llamada Kelvin, K mayúscula, nunca va antecedida por el símbolo de grado, como si lo hacen otras unidades de temperatura. Por ejemplo, el grado centígrado y el grado Fahrenheit. Cuando se escriben a mano, el valor y la unidad se escriben juntos, es decir, no se deja un espacio entre las dos. Pero en un procesador de texto, siempre debe dejarse un espacio entre el valor y la unidad. Por otro lado, la unidad se puede leer como singular o plural, viene implícito y no es necesario hacerlo explícito porque conllevaría a errores de simbología. Eso implica que el mismo símbolo M se puede leer como 1000 metros en plural o 1 metro en singular. En el momento en que usted altere el símbolo de la unidad colocándole una S, intentando representar esa pluralidad, ya no será metro, será metro por segundo, por ejemplo, alterando completamente el significado de lo que se pretendía expresar. Por otra parte, los prefijos decimales multiplicadores, como kilo o como mili, hacen parte de la unidad y por lo tanto no se deja espacio entre el prefijo y la unidad base. Ambas van a actuar como un conjunto único indisoluble. En caso de tener unidades derivadas en las cuales tenemos multiplicaciones de unidades básicas, lo más conveniente es colocar un punto medio que implica multiplicación. Eso cuando se escribe a lápiz y papel. Si lo está escribiendo en un procesador de texto, a menos que usted conozca el código ASCII para el punto medio, lo más conveniente es simplemente dejar un espacio. Aunque emplear el punto medio también será válido. En caso de que esté lidiando con una unidad que está dividiendo, puede expresarse de esa manera, dividiendo, o de otras formas. En caso de que usted necesite escribirlo esto en un solo renglón, a lápiz y papel o en un procesador de texto, puede emplear la notación potencial inversa. Es decir, esto que está dividiendo se encuentra a la 1, pero al invertir su posición y pasarlo a multiplicar, ese 1 debe convertirse en un negativo. Es decir, va a pasar segundos a la menos 1. Esta es la manera más formal de expresar unidades que se encuentran dividiendo. Sin embargo, existe otra posibilidad.
más común, pero que puede llevar a confusiones en algunas ocasiones, y es el slash. Sin embargo, en este curso de química preferiremos que se exprese esto con la notación potencial inversa, ya que eso nos ayudará a practicar el manejo de potencias. Otro detalle importante es que los símbolos de dimensiones o variables deben escribirse en cursiva, mientras que los símbolos de unidades deberán escribirse en texto normal. A lápiz y papel es conveniente que las unidades también sean levemente más pequeñas que los símbolos de las variables, para que no se confundan símbolos de variable y símbolos de unidad, un error bastante común al resolver ejercicios de lápiz y papel. Un último detalle que se presta a confusiones es el empleo de la coma o el punto para separar enteros de decimales. En Estados Unidos y los libros escritos en inglés que procedan de Estados Unidos, se emplea el punto para separar enteros de decimales. Sin embargo, en la Unión Europea y América Latina, empleamos la coma para separar enteros de decimales. ¿Qué es lo que se le aconseja? Que tenga pendientes esos detalles y que sea coherente. Si usted va a escoger la coma para separar enteros de decimales, siempre use la coma para ese único cometido. Si va a escoger el punto, solo use el punto para ese único cometido. Y cuando se van a separar los mismos, jamás emplear ni puntos ni comas para evitar confusiones y en su lugar emplear un pequeño espacio. Las unidades pueden ser modificadas por prefijos multiplicadores que hacen de la unidad base más grande o más pequeña. Por ejemplo, tenemos que el prefijo kilo va a tener como símbolo una K minúscula seguido por la unidad base. Un ejemplo típico es km, que va a significar kilómetro. En este sentido, el prefijo kilo va a representar un multiplicador decimal. Por ejemplo, cuando yo coloco kilo a la unidad base, en realidad lo que estoy haciendo es multiplicar por 1000. Esta K va a representar 1000 veces la unidad base. Lo mismo va a pasar con otras unidades multiplicadoras como el mega, símbolo M mayúscula, y posteriormente la unidad base, como en megagramo. Un megagramo va a ser igual a 1.000.000 de gramos. Significa, por lo tanto, que esta M mayúscula es igual a multiplicar por 1.000.000. Otros prefijos lo que van a provocar es dividir o indicar que la unidad compuesta o derivada es más pequeña y va a caber en la unidad grande. Por ejemplo, el prefijo centi, símbolo C minúscula posterior a la unidad base. Ejemplo, cm, centímetro. En este caso, centímetro, al ser un prefijo submultiplicador, va a indicarnos que la unidad cm es más pequeña que la unidad m. En ese sentido, 100 centímetros van a caber dentro de un metro. O lo que es lo mismo, si pasáramos este 100 a dividir, eso significaría que un centímetro equivale a 1 dividido entre 100 metros. Sin embargo, preferimos dejar estas igualdades en esta expresión para no tener que manejar divisiones tan de seguido. Lo mismo pasa con otro prefijo mili, símbolo M minúscula, por ejemplo ms, que se debe leer como milisegundo. Va a representar que 1000 milisegundos caben en un segundo, o lo que es lo mismo, que un milisegundo equivale a decir un segundo dividido entre 1000. Cualquiera de esas interpretaciones es válida, porque solo se trata de manipular la igualdad. Y ese detalle es importantísimo, porque muchas personas creen que solo hay una manera de leer estas igualdades, pero existen varias. Desde que sea válida matemáticamente, se puede usar y los ejercicios de lápiz y papel se podrán resolver. Bien, esto es el resumen de unidades y medidas. Evidentemente existe muchísimo más que se podría hablar de esto, pero en este curso de química general lo que nos falta es tiempo. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.